Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotec y Avixa. El día de hoy nos acompaña Sergio Gaitán. Él es gerente regional de México, Centro y Norteamérica. Y el día de hoy nos va a presentar el tema buenas prácticas de implementación e integración. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo para tomar este webinar. Les recordamos que en su panel tienen una sección de preguntas en donde pueden ir depositando si tienen algún comentario o alguna duda y al final Sergio nos va a apoyar a resolverlas. Y bienvenido, Sergio. Buen día. Hola, Yasmin, muchas gracias, muy buen día, muy buenos días a todos. Y muchas gracias a Novotec justamente por el espacio justamente para la presentación del día de hoy. Soy Sergio, nada más me van a ver los primeros minutos justamente de la propia presentación, pero avanzamos primero con las primeras láminas. Ya le agradecimos justamente a Novotec por el espacio. Y les recordamos justamente que este webinar justamente va a formar parte también del acervo que tiene Novotec incluido en su canal de YouTube. Las instrucciones obviamente de cómo ingresar justamente son las que están viendo en pantalla. Para más dudas, obviamente, ya saben que pueden contactar al equipo de Novotec para poder tener más claro el panorama. Y bueno, pues finalmente, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El, el- el webinar del día de hoy, buenas prácticas de implementación e integración, justamente para el día de hoy, 13 de octubre. Un poquitín complementando justamente la presentación de Yasmín, este soy yo. Literal, soy el gerente regional para VIXE para México y el norte de Centroamérica. Y en fin de semana nos toca hacer las tortillas. Para todos ustedes quienes todavía no tengan el gusto de conocerlos, literal pueden ponerse en contacto con un servidor escaneando el código QR para que podamos tener justamente contacto o incluso seguimiento en caso de que no alcancemos a responder las dudas dentro de la presentación del mismo día de hoy. Y les comentaba justamente, yo colaboro con Avixa. Avixa es una asociación sin fines de lucro que representa a toda la industria audiovisual profesional. Tenemos varios programas para ayudar a la industria a desarrollarse y profesionalizarse. Muy brevemente, estos son las ferias audiovisuales. Somos los propietarios de la marca y las ferias Infocom en todo el mundo. Brindamos obviamente entrenamiento técnico especializado para la propia industria audiovisual profesional. Idealmente, cada digamos, conocimiento, digamos, que vamos adquiriendo, pues normalmente se busca también que pudiéramos tener también algún método de comprobar ese conocimiento. Entonces también tenemos una serie de certificaciones profesionales para la gente de la industria. Al mismo tiempo somos una asociación, digamos, también preparada para realizar y desarrollar y promover normas técnicas, las cuales muchas de ellas incluso que están disponibles son, digamos, también respaldadas por ANSI. Eh, Además de esto, también generamos investigación de mercados o inteligencia de negocios para ayudar a la industria a conocerse un poco mejor. Y obviamente, pues digo, manejamos un esquema de membresías, donde manejamos membresías donde la primera de ellas incluso es completamente gratuita, no da acceso a todos los recursos de la propia asociación, son quienes, digamos, ya invierten en una membresía con costo, quienes tienen acceso a más recursos y más material. Sin embargo, aún, digamos, sin tener que invertir un peso en esta etapa en donde a lo mejor no siempre, digamos, el horno está para bollos, es posible encontrar buenos recursos disponibles. Obviamente, además de esto, Avixa hace varias actividades complementarias como colaboración en webinars justamente de nuestros miembros, como nos van a encontrar en algunas columnas, justamente compartiendo artículos en algunas revistas o publicaciones. Tenemos también white papers, tenemos algunos espacios complementarios como blogs o artículos y también incluso algunos eventos como el Congreso Avixa que vamos a tener en unos días más, sobre los cuales vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos justamente de las buenas prácticas, pues todo esto justamente termina, todo nuestro trabajo termina haciéndose para una persona en particular, para el cliente, ¿no? Y ese cliente justamente, como lo habíamos dicho en algún webinar previo, pues muchas veces para nosotros como expertos de integración pudiéramos, voy a quitar mi cámara para dejar liberar un poquito de ancho de banda, perfecto. Em,
Pero esto justamente termina pues estando en nuestras manos, el hecho de que nosotros generamos una relación con el cliente de manera que se convierta o en un muy buen amigo o al contrario, pudiéramos nosotros ocasionar también que se convierta en un villano, ¿no? Y pues obviamente hasta cierto punto mucho de esto puede, como les mencionaba, pues estar en nuestras manos y en gran medida ahí es donde pueden iniciar las buenas prácticas. Ahora, buenas prácticas por concepto se entiende como un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso un excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rinden resultados similares, es decir, las cosas sigan siendo bien. Obviamente dichas buenas prácticas dependen de épocas, modas y por último es posible que algunas incluso resulten contradictorios entre ellas mismas. Y esto es obviamente porque justamente como todos lo entendemos, lo único constante es el cambio, entonces las buenas prácticas de hoy no necesariamente van a ser exactamente las mismas que nosotros deberíamos de tener presentes en el futuro. Y lo importante también que que hay que tener en cuenta es que las buenas prácticas muchas veces pueden llegar a convertirse en normas o en estándares y pueden llevar justamente incluso a las empresas a buscar o aplicar o a diferenciarse justamente de otras o proporcionando pues servicios, digamos, sobresalientes como tal. En este caso, justamente, por ejemplo, este logotipo es es el logotipo de un programa que como asociación tenemos bajo el nombre de Apex, que es la abreviatura de un proveedor audiovisual de excelencia y que para fines prácticas justamente termina, digamos que evaluando el uso de múltiples buenas prácticas y normas dentro de los procesos internos para poder asegurar un mejor servicio a los propios clientes. Entonces, es parte justamente de lo que se puede llegar a lograr con las buenas prácticas. Ahora, para todos ustedes que leyeron completita la descripción de este webinar, quiero pensar que son todos y por eso justamente nos acompañan el día de hoy. Eh, Vamos a ver tres categorías de buenas prácticas. Tenemos buenas prácticas en particular de índole técnico, buenas prácticas de proceso o de implementación de proyecto como tal, y también buenas prácticas de mercado o de negocios. Estas son las tres categorías que vamos nosotros a analizar. Antes de arrancar a profundidad como tal en el propio contenido como tal, es importante que lo tengamos en mente. No es que vayamos a ver el hilo negro en cada una de estas diferentes aristas, pero vamos a justamente a platicar de algunas recomendaciones que de hecho no son normas todavía entran en categoría de buenas prácticas. Seguramente varias de ellas ustedes ya las habían escuchado. Sin embargo, pues obviamente como asociación parte de lo que podemos compartirles es que el uso de una o varias de estas pues ha, digamos, demostrado ser bastante efectiva en diferentes territorios, diferentes países y con diferentes equipos de trabajo, de manera que sí obviamente nos sentimos cómodos con el hecho de poder recomendarles que pongan atención en estas buenas prácticas. No van a ser mensajes completamente nuevos, pero analicémoslo con la mente abierta y digamos que también con la búsqueda de ver, o les pediría más bien que tengan la inquietud de pensar en qué tan sencillo podría ser implementar algunas de estas buenas prácticas en caso de que no lo estén haciendo ya. Pero bueno, arrancamos con la primera, que son justamente la primera categoría, que son buenas prácticas de índole técnico. Y en este caso vamos a arrancar con una de ellas que es un tanto controversial en algunos casos, pero es la recomendación de armar los racks en la oficina. Y esto no implica nada más armar el mueble físico que podrá llegarme tal vez desarmado de mi propio proveedor, sino implica hacer todo el trabajo de armado de racks, montaje de los equipos, cables a la medida, todo lo que implica corte y terminación de interconexión, obviamente, de manera interna del propio rack, hacer las pruebas de los equipos y la preconfiguración. Cuando nosotros hacemos esto en la oficina, pues normalmente estamos en un ambiente completamente controlado y terminamos justamente avanzando de una manera muy, muy, muy interesante el propio trabajo de proyecto sin que el cliente lo note. Esto es particularmente importante porque nos permite lograr varias ventajas como tal. Lo primero es, en vez de llevar muchísimas cajas, cables, piezas y elementos directos a las instalaciones del cliente y coordinar entrega logística compleja, eh,
todo esto se puede, digamos, centralizar y manejar incluso dentro de ambientes más seguros, como pudiera ser justamente la propia oficina. La ventaja de esto, obviamente, es que disminuye el tiempo de trabajo en obra. Literal, hay menos tiempo el que el equipo técnico tiene que dedicar justamente a ciertas actividades en obra como tal. Y por lo mismo, gasto de gasolina, gasto justamente de los equipos de entrega, el número de visitas, coordinar accesos para ingresar a a las propias instalaciones, puede ser obviamente una ventaja interesante. Ahora, en particular, seguramente varios de ustedes se sentirán identificados con esto. Esto al mismo tiempo nos permite empezar a lidiar con el tema de que nos piden que montemos equipos en muebles o en espacios que no están técnicamente preparados para alojar equipo audiovisual o equipos eléctricos, que obviamente necesitan de ventilación, necesitan obviamente de cierto tipo de cuidados o limpiezas o espacio diferente a lo que nos puede dar tal vez una alacena. En la foto del medio podemos ver bien, pues, uno de estos casos, ¿no? En donde el cliente dice, pues tengo esta alacena libre, ¿no? Que se la negocia a mi esposa y no la va a utilizar, ¿no? Pues en particular esa foto en donde a lo mejor alguien elige montar algunos equipos de lado, pues lo más tal vez interesante de la propia foto son las cajas con las botellas que están en la parte de abajo, ¿no? Porque la verdad es que la instalación no se ve como que del todo ordenada, ni fácil de mantenimiento, ni sano para los propios equipos, ¿no? Entonces, justamente es parte también de los que nos permite evitar. Y en particular se recomienda justamente como buena práctica porque si nosotros lo convertimos, digamos, justamente en un método de trabajo frecuente de la propia empresa, entonces vamos a empezar a analizar los propios proyectos de una manera diferente. Esto justamente, el hacerlo de una manera repetitiva, minimiza la probabilidad de que errores se presenten, simplifica y ahorra las entregas, digamos, toda la administración y relaciones de equipos. Obviamente, la parte más interesante es que esto nos va a requerir una correcta planeación de los espacios. Obviamente el manejo térmico lo podemos manejar nosotros mismos, podemos hacer los mismos cálculos completos y la planeación del tiempo de una manera completamente diferente. Y nos permite justamente pensar en que los productos entregables entonces al cliente sería algo parecido a lo que vemos en la foto del lado derecho, en donde se alcanzan a ver literal unas tarimas que están listas para ser justamente entregadas a alguna parte, en donde ya están pues prácticamente listas todas las interconexiones de equipos como tal allí. Obviamente no es sencillo, sabemos que un rack lleno es mucho más pesado que un rack vacío. Sin embargo, tiene varias ventajas de manera interesante, de manera que sí los invitamos justamente a que lo hagan. En particular, las empresas en México que sé que ya lo hacen, eh, reportan obviamente varios beneficios de esta buena práctica. Bueno, con esto saltamos a la segunda bueno, la segunda, digamos, práctica dentro de la categoría justamente de buenas prácticas técnicas, que es el hacer u organizar talleres de conectores en la empresa. Como todos lo sabemos, pues realmente la práctica hace al maestro, ¿no? Hay algunas personas que nacen con mayor aptitud para cierta u otra actividad, ya sea dibujar, ya sea hacer ejercicio, ya sea jugar fútbol, ya sea lo que sea, y esto obviamente incluye también el tema de conectorización o terminar cables con conectores. Literal, lo que se recomienda es no todas las personas tienen las mismas habilidades. Hay algunas personas que algunas actividades les son mucho más naturales. En este caso, justamente lo que se recomienda con el hecho de hacer un taller de conectores con cierta frecuencia es eh, el poder hacer que el equipo técnico completo practique con frecuencia las conexiones que son empleadas con más frecuencia en los proyectos. En particular, obviamente lo que se recomienda como proceso, por decirlo así, es identificar las conexiones más comunes que se realizan como sistema, hacer obviamente sesiones de práctica, lo cual se recomienda al menos cada 2 meses, de manera que sí, obviamente, si queremos que sea una práctica, tenemos que asegurarnos de que se hagan con cierta frecuencia. Si obviamente hay ventanas de tiempo en donde no hay tantos proyectos o no hay tanto trabajo, se recomienda entonces que la propia frecuencia aumente.
Obviamente este se recomienda para todas las personas que visitan obra o que pueden al final del día realizar alguna terminación de cables. En empresas tal vez con un poco más de staff o con equipos de trabajo más grande, donde ya es una persona quien diseña, una diferente quien vende, una diferente quien lidera la instalación y alguien diferente quien hace los conectores, pues si hay casos en donde hasta el vendedor o el diseñador terminan yendo a sitio a hacer cierto trabajo, vale la pena que también ellos se incluyan dentro de estas sesiones de práctica. El objetivo es que todas las personas potencialmente, digamos, disponibles para hacer esta función de terminar conectores en campo, que todos ellos sean incluidos dentro de estas actividades. Y la idea es obviamente buscar practicar todos los métodos de conectorización empleados. Recuerden que hay método de compresión, hay de ponchado, hay soldadura, etcétera. Dentro de las propias, obviamente, ventajas que nos permitiría tener esta práctica implementada, pues nos permitiría evitar casos como los que vemos en el lado izquierdo, como forros mal hechos e incluso áreas expuestas, más bien forros más bien demasiado pelados o áreas expuestas incluso en los propios conductores. Nos permitiría justamente evitar problemas o cortos que nosotros mismos creemos al hacer la propia terminación, o dejar expuestas justamente algunas conductores que no deberían estar justamente allí y nos van a tener problemas en la transmisión de señales, para obviamente, digamos, aprender de la manera correcta el cómo deberíamos nosotros estar haciendo ciertos conectores. Ahora, importante, aquellos conectores en particular que sean más confusos, más complicados o laboriosos de hacer, es importante el tratar de asegurar, eso ya es, bueno, digamos, con respecto al campo y al día a día, no nada más a la práctica, pero justamente en los casos donde tenemos que soldar conectores de muchos pines, por ejemplo, ahí se ve el ejemplo de soldado de un conector de B9 que justamente tiene 9 pines. Yo creo que pocos de ustedes ya siguen haciendo conectores VGA, pero pudiera llegarse a dar el caso. Hay que recordar que es necesario el poder preparar un espacio en la mejor medida posible para poder facilitar digamos, terminación de ese tipo de conectores, ¿vale? Entonces, este tipo de buenas prácticas, lo que hablábamos, nos va a permitir identificar habilidades o necesidades del propio equipo, nos va a permitir perfeccionar la capacidad de hacer conectores, nos va a permitir incluso detectar herramientas desgastadas. No sé si alguno de ustedes, no sé si nos lo puedan poner en el chat, ha intentado terminar un conector de red, un RJ45, con una pinza demasiado viejita. Entonces, literal, pues, ¿qué termina pasando? Los conectores o digamos las cierritas internas del propio conector sí hacen contacto, pero no hacen el contacto necesario, entonces pudiéramos tener allí un problema de falsos en conectores. Eso pasa si tenemos herramientas demasiado viejas y obviamente el usar o hacer talleres utilizando las herramientas cotidianas nos va a permitir identificar los problemas del material y de las herramientas para evitar que esto nos pase en obra. Al mismo tiempo, cuando esto se convierte en una actividad planeada, pues realmente es sencillo el hecho de considerarlo no como un costo o un gasto extra, sino que se incorpore dentro de los gastos cotidianos que la empresa tiene que realizar, justamente porque nos va a permitir mejorar las capacidades del propio equipo. Y pues obviamente también cuando lo vemos justamente desde ese punto de vista, el hacer conectores y dejar un conector con fallas es uno de los errores más comunes en la industria, problemas de cosas que no funcionan de manera intermitente, etcétera, y que impiden que nosotros podamos terminar del todo un proyecto, nos reporten fallas con frecuencia todavía el propio cliente. Eso termina, obviamente, la verdad es que desgastando la relación con el mismo cliente y genera gastos adicionales. La verdad es que es el tipo de cosas que normalmente con el primer, digamos, incidente que se puede evitar, se pueden pagar solos, por decirlo así, la realización de estos propios talleres. Y la parte interesante es que afortunadamente, pues para este tipo de cosas puede contarse con el apoyo de proveedores, ¿no? Entonces, eh, en el caso justamente de que ustedes se acercan o que estén en una etapa de prueba y de taller de conectorización, pueden revisar y pueden identificar qué conectores son más fáciles o más difíciles de terminar, cuáles son los que presentan mayor probabilidad de falla, tal vez por el material per se,
cuáles tal vez deberían dejar de usar para empezar a cambiar a otro tipo de herramientas o incluso marcas. Entonces, esto permite justamente evaluar todo lo que tiene que ver con terminación de cables de una manera completamente diferente. Y con esto pasamos a la tercera buena práctica de índole técnica, que es el control de los cables. Y con esto, obviamente, digamos, tenemos nosotros, digamos, también ya desarrollada una norma, la cual puede ayudarles bastante a la parte del control de cables. Pero para fines prácticos, los cables son, si lo analizamos así, piensen que son las venas externas que pudiera tener nuestro sistema. Se transmite información vital entre equipos y pues realmente pues son los puntos tal vez más vulnerables que pudiéramos tener con respecto a los sistemas, porque eh, dentro de los equipos, digamos, la señal suele mantenerse como que de manera íntegra. En la parte exterior de los equipos, justamente en los cableados, es donde son justamente sujetos a problemas en el propio cable, a inducciones, etcétera. Entonces también, como lo mencionábamos, un número importante de las fallas que se llegan a presentar en sistemas vienen justamente de errores o problemas en los propios cables. Entonces, para esto nosotros lo que recomendamos es un control o una administración profunda del cable. Entonces, ¿esto en qué consiste? El primer punto sería identificar absolutamente todas las trayectorias de cableados y señales y documentarlas. No nada más ya sé cuáles voy a usar, sino documentarlas. Y dentro de esta documentación tendríamos que incluir cuál es el origen, cuál es el destino, el tipo de cable, el tipo de señal que va a llevar, qué conectores va a utilizar en cuanto a terminaciones, por qué tubería o ducto se va a trasladar. Y obviamente también se recomienda, una vez que ustedes ya tengan esta cédula de cableado completa, que tengan obviamente un código identificador y que esto también se utilice para generar etiquetados de acuerdo a normas. Esto les va a resolver muchos problemas, porque nos va a permitir justamente de partir de puntos que parecen, y lo hemos visto también en otras charlas, que parecen madrigueras de animales salvajes, nos va a permitir justamente acercarnos a buenas prácticas que nos van a facilitar la implementación, el propio cálculo de materiales, la detección de problemas, y obviamente nos puede hacer mucho más sencilla la vida. Si nosotros llegamos a tener algún problema en alguna parte del sistema, es mucho más fácil identificar específicamente cuál podría ser el cable que esté justamente teniendo algún desperfecto. Y bajo eso, si se fijan, es mucho más sencillo y mucho más rápido cualquier actividad correctiva que fuera necesaria sobre el propio sistema. Entonces, esa justamente recomendación de manejar un control y una administración completa de cables. Ahora, la siguiente norma, digo, perdón, la siguiente buena práctica de nivel técnico es la última. Tiene que ver con nivelar el conocimiento. Y esto realmente implica el asegurarse de que el equipo de trabajo cuenta con los conocimientos necesarios. Eh, a nivel proceso o cómo implementarlo, el primer paso sería definir cuál es el conocimiento mínimo requerido o el conocimiento indispensable para el propio equipo de trabajo. Y esto obviamente, ¿quién lo va marcando? Pues lo va marcando dos temas o dos puntos fundamentales. El primero es qué tipo de proyectos y qué tipo de clientes estoy atendiendo al día de hoy, sabiendo obviamente que no es lo mismo el reto que pudiera tener una empresa que solamente se dedique a hacer instalación de redes, por decirlo así. Me queda claro que la mayoría de ustedes hacen tecnología o implementan proyectos de tecnología de audio y video profesional, pero alguien que sabe de redes no necesita saber tal vez de audio o de video. Alguien que sabe que hacen nada más proyectos de refuerzo sonoro o musicales, pues tal vez no necesitas saber absolutamente nada de video. Eso es como que la parte relevante, a quién estoy atendiendo, ¿no? Luego el siguiente punto justamente sería de una manera activa, el pensar y el definir si quiero atender a un tipo de clientes diferente o si con los clientes que ya tengo quiero ofrecer soluciones diferentes. Y ahí es justamente a lo que iba. Imagínense que alguno de ustedes ya está tal vez atendiendo a un restaurante, por decirlo así, que les está poniendo de manera frecuente sistemas de música ambiental para un restaurante y pues nada más es lo único que vendía, ¿no? Pues al día de hoy, por ejemplo, el instalar digital signage tal vez a los propios restaurantes puede tener todo el sentido del mundo porque
hay que comunicar medidas de precaución e instrucciones a los propios usuarios. Puede monetizarse también si se vende a lo mejor parte del contenido a patrocinadores, de manera que al mismo tiempo los restaurantes que también siguen un poco castigados puedan tener ingresos adicionales si le tocan la puerta a alguna refresquera, como para obviamente ofrecer el espacio de publicidad en pantallas en sus restaurantes, etcétera. Entonces, eso es algo que es importante tener en mente. Mm, Perdón, hacía falta un traguito de café. Pero bueno, una vez que nosotros identificamos a quién estamos atendiendo y a quién más nos gustaría atender y además de una manera correcta, entonces ya podemos nosotros saber que podemos identificar fácilmente cuál es el conocimiento mínimo requerido, ¿vale? Ahora, el siguiente punto sería identificar las fuentes de conocimiento. Hay muchísimas opciones diferentes de conocimiento disponibles al día de hoy. Parte de esto platicábamos justamente con Yasmín hace un momento. La verdad es que creo que quedó claro que cuando inició justamente el tema de pandemia, pues la oferta de educativa y de webinars y de cursos online, etcétera, pues creció como la espuma y afortunadamente mucho de esa oferta se conserva disponible todavía. Entonces, es importante que ustedes vayan identificando cuáles son las fuentes de conocimiento necesarias y estas pueden ser muchas. Pueden ser fabricantes directos, pueden ser empresas de distribución, justamente como Novotec, pueden ser asociaciones como Avixa, o sea, pero hay muchísimas fuentes de conocimiento. En gran medida, es importante que obviamente esto haga un match con los requerimientos mínimos requeridos. El tercer punto justamente sería, o va más enfocado a la manera en la que se debería abordar, que es trabajarlo como un equipo y buscando siempre una competencia sana. No sé si ustedes hayan escuchado la frase de hasta el más chimuelo más catuercas, pero específicamente se refiere a que en equipos de trabajo de alto rendimiento, pues también hay otra frase, digamos, un poquito cotidiana que habla de que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, pues justamente a esto se refiere esta buena práctica. Si nosotros nos aseguramos que no hay un eslabón débil o el eslabón más débil de la cadena, digamos, del equipo de trabajo, cuenta con los conocimientos suficientes necesarios para hacer su trabajo, entonces obviamente hay la capacidad justamente de dar en el blanco con mucho mayor frecuencia y evitar problemas. Esto obviamente, la recomendación sería, véanlo justamente, e insisto, ya lo mencionamos en la lámina anterior, véanlo como un trabajo en equipo, en donde justamente puede haber alguien que está revisando y monitoreando, obviamente, que el equipo en sí completo va aumentando o creciendo o van nivelando sus propias habilidades y que una vez que todas las habilidades, digamos, llegan a cierto punto mínimo, entonces empezar a construir para planear y desarrollar las siguientes habilidades como tal. Recordemos que al fin y al cabo esta en la que estamos es una industria especializada y que obviamente como industria especializada es necesario mantenernos en procesos de aprendizaje continuo. Y bueno, con esta cerramos las buenas prácticas de índole técnico que Avixa recomienda para ustedes. La siguiente categoría que viene justamente en cuanto a buenas prácticas son las de proceso. Y estas obviamente nos refieren a todo el tema del trabajo cotidiano que hacemos. La primera que tenemos justamente para ustedes es eh, un estándar de documentación de proyecto. Uno de los problemas que llegamos a tener con frecuencia en esta industria, yo diría que además más notorio en América Latina, es que literal, o sea, sabemos que cada proyecto es diferente. Sin embargo, argumentando justamente que cada proyecto es diferente, es muy fácil que una empresa que hace dos proyectos, no importa qué tipo de proyectos, eh, la documentación generada y entregada para uno es completamente diferente a la generada y entregada para otro. Y eso, pues, como que no necesariamente está bien, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es el mismo cliente a quien se le realizan los dos proyectos? Pues va a tener, obviamente, uno con documentación más completa y mejor hecha que otro, y obviamente va a parecer que está uno teniendo contacto con dos empresas en vez de con una sola, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido y de hecho incluso termina también como que hablando no tan bien
de las capacidades de la propia empresa. Esto en particular lo que se recomienda o lo que recomendamos justamente como secuencia de pasos es primero identificar toda la documentación generada en un proyecto, la que se entrega al cliente o la que se genera de manera interna para hacer nuestro propio trabajo. Enlistar absolutamente todo lo que generamos justamente como industria especializada o como expertos o empresa especializada. Luego, el segundo punto es comparar contra la necesidad de información en todas las etapas del proyecto. Eh, Esto realmente lo que significa es hacer un ejercicio a conciencia de pensar qué información necesitan digamos tanto clientes internos, que son todo mi equipo técnico, gente de compras, gente de diseño, gente de programación, el propio vendedor, etcétera, como clientes externos, que esto podrá ser el cliente per se, su arquitecto o constructor o diseñador de interiores o eléctrico o todos ellos, ¿no? Constructores, etcétera. Entonces, la necesidad de información en todas las etapas del proyecto, cuando hacemos un análisis de esto, nosotros podemos justamente encontrar que pudiera haber algunos puntos en donde no estamos entregando o no estamos generando la información necesaria. Y eso pudiera ser de índole, digamos, técnico interno, literal, pudiera ser que no estamos siendo claros con las instrucciones a un instalador que tuvimos que contratar para un proyecto porque nos faltaban manos, digamos, tuvimos un instalador externo. Si no le damos la información correcta y completa, él pudiera cometer errores o pudiera batallar más para su trabajo, ¿no? Y eso al final de cuentas pudiera incluso también repercutir en el cuánto nos cuesta al final del día. Si yo le digo, quiero que vayas a instalar las bocinas, pero pues él va, se lleva las bocinas y no le decimos ni cuál es la ubicación exacta de cada bocina o si las tiene que justamente interconectar en serie o en paralelo o si en particular eso se alimenta de un rack o de otro rack en otra ubicación. Si no somos claros con la propia información, entonces estamos generando costos adicionales, retrabajos, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros identifiquemos todas esas necesidades de información en ese deber ser ideal, ¿no? Y que luego, obviamente, que ya que nosotros lo tenemos, que esa detectados todas las necesidades de información, entonces que también generamos la propia documentación y la indexemos, hagamos un índice de la misma. El propio índice debería de justamente identificar al mismo tiempo cuál es el documento o el nombre que vamos a darle, cuál es el momento en el que se requiere y quién es la persona responsable de elaborarlo o autorizarlo en dado caso. Y la idea es que nosotros generemos justamente a partir de esto una fórmula mágica, una receta secreta, si lo quieren ver así, que pueda repetirse en todos los proyectos. Si nosotros lo hacemos bien justamente, vamos a tener la ventaja de que nos vamos a alejar de proyectos con documentación donde ya lo hemos visto, los pocos diagramas que hay parecen más dibujos de algún pequeñito de kinder y la única documentación complementaria que hay pudiera venir justamente de los propios manuales de equipos o de controles, por ejemplo, versus detalle de la póliza de garantía, alcance de trabajo, justamente una línea de tiempo con actividades, una tabla justamente, digamos, de proyecto con la metodología de project management o gerenciamiento de proyecto que ustedes elijan, diagramas de interconexión, cédulas de cableado, cálculo de calor y consumo eléctrico, etcétera. Entonces, es completamente diferente también el poder llegar con un cliente y decirle el costo de mis servicios es este, si nosotros entregamos nada más dibujitos como los de la izquierda, versus si entregamos obviamente documentación formal como la que aparece del lado derecho. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto está justamente en la categoría de proceso y tiene que ver completamente con la relación con el cliente. Específicamente, tiene que ver con el comprometer al cliente de manera proactiva en el propio proyecto. Digo, pues pusimos de manera muy romántica ahí la imagen de sí acepto, digamos un poquitín comparándolo con el matrimonio, porque para fines prácticos sí podemos hablar de que el propio...
un proyecto audiovisual termina siendo con un matrimonio o parecido a un matrimonio en varios aspectos, ¿no? No nada más es algo que llegas, entregas y te vas, ¿no? Sino normalmente los sistemas con componentes electrónicos necesitan obviamente una revisión de tiempo en tiempo, necesitan resolución de problemas con frecuencia, necesitan ir a sacudirles el exceso de polvo, necesitan realizarles ajustes tal vez para obviamente digamos, adaptarse a necesidades futuras, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que en particular es importante comprometer al cliente de una manera más activa en el propio proyecto. Entendamos que aunque nosotros ejecutemos un proyecto, el proyecto termina siendo propiedad del cliente y él es el que va a vivir con él todos los días una vez que nosotros terminemos. Obtener el compromiso del cliente por escrito permite incluso que él mismo también tome una responsabilidad de lo mismo. Esto es particularmente importante para el manejo de tiempos, dificultades para instalación o acceso a la obra, retraso de otras especialidades. En particular, hay algunas empresas justamente que incluso buscan únicamente participar en proyectos en donde el cliente o el usuario final directamente participa. Muchas veces nosotros con quien llegamos a tener contacto es solamente el arquitecto y al cliente se le ve tal vez pocas veces y eso cuando ya está adelantado el proceso de construcción y de implementación. Eh, Eso es completamente entendible porque también es normal que las personas justamente que, que, que tal vez tienen éxito, contratan expertos para que se encarguen por completo del proceso de implementación de un proyecto, aunque sea su casa. Sin embargo, no es el arquitecto quien va a dormirse, a despertar y a caminar los pasillos y a sentarse y a acostarse en la cama de esa cama, ¿no? Habrá algunos pocos casos donde el arquitecto hace su propia casa, ¿no? Pero en general es bastante común que sea alguien más el usuario. Entonces es importante también el que podamos nosotros vincularlo. A lo mejor a alguno de ustedes también le ha tocado hacer proyectos audiovisuales en algunos edificios. En particular hay una empresa nacional que, por ejemplo, tiene oficinas en Ciudad de México, sobre Avenida Marina Nacional y se dedicaban a sacar petróleo, todavía creo que lo hacen un poquito, pero estos amigos, por ejemplo, en sus edificios tienen plafones y asomarse arriba del plafón en algunos casos es completamente imposible y no sabes qué vas a encontrar allí. Entonces, el comprometer al cliente justamente implica incluso que se estime de una manera conjunta qué es lo que potencialmente podrían encontrar ahí arriba y obviamente qué es lo que pasaría y quién tomaría responsabilidad en caso de que la propuesta o la cotización o el proyecto como tal se ve afectado por lo que se encuentra arriba. Y eso es tal vez algo más fácil de entender, como que de repente nos encontremos ductos en donde no sabíamos que estaban, o nos encontremos justamente que pensábamos que tal vez la losa arriba del plafón eran 40 centímetros y sorpresa, son 4 metros. Ese tipo de cosas justamente es mucho más fácil resolverlas cuando nosotros comprometemos al cliente a que también parte de eso es responsabilidad suya, el facilitarnos información como expertos. De manera que nosotros tenemos que asegurarnos de que contamos con el tiempo suficiente, no hay que ser respetuosos con el tiempo del cliente, pero contamos con tiempo suficiente del cliente como para poder analizar y entender el propio proyecto. Esto y asegurarnos de que además se alinea con sus propios objetivos. Esto obviamente nos va a permitir hacer líneas de tiempo mucho más claras, respetarlas y al mismo tiempo que nosotros también tengamos nuestro lugar como expertos frente a los de seguridad, frente a los de limpieza, frente a construcción y arquitectura, para que no nos vean como los últimos y los menos relevantes de un proyecto completo, ¿no? La siguiente buena práctica es el work agreement o el acuerdo de trabajo. Por escrito, digamos que es poner, más bien, el acuerdo de trabajo es por definición poner por escrito muchos de los puntos que se vieron justamente en las láminas anteriores. Un acuerdo de trabajo para fines prácticos termina describiendo la relación entre el cliente y un proveedor. Tiene que incluir tiempos, responsabilidades, descripción de funciones y servicios contratados, así como qué es lo que no está contratado, responsables digamos justamente de diferentes etapas o de comunicación, incluso quién va a llevar la batuta y tiene capacidad de toma de decisiones de ambos lados, así como de preferencia incluir el costo de servicios adicionales. Eh,
idealmente, si nosotros aquí mismo ponemos, oye, si me haces tener que desinstalar algo que ya estaba montado por tema no imputable, o sea, digamos, por tema no digamos, no necesariamente mío, sino porque me dices, oye, necesito que desmonten todas las bocinas como tal en esta instalación, porque falta que se asomen arriba del plafón para revisar algún detalle, ¿no? Entonces, alguien va a tener que hacer el trabajo de desinstalar las bocinas, guardarlas y almacenarlas y luego volverlas a instalar. La mejor manera en la que el cliente sepa que retrabajos como esos tienen un costo es si nosotros incluimos justamente el detalle de cuánto cuestan los trabajos o los retrabajos justamente en este tipo de casos, ¿no? Y esto justamente termina afectando en varios casos, ¿no? Nos va a permitir justamente manejar un buen control de los propios adicionales, nos va a poder identificar quiénes son las personas correctas para tomar las decisiones, qué va a pasar con las horas extras o con los tiempos adicionales, nos permite asignar a quién es el responsable de cada una de las actividades que se van a realizar en el propio proyecto. Unas pudiéramos ser nosotros como expertos en tecnología y otros tendría que ser alguien más. Y al mismo tiempo nos permite definir los canales formales de comunicación para el propio proyecto. Ahora, la siguiente, digamos, buena práctica es muy relacionada justamente y tiene que ver con el control de cambios. Un control de cambios para fines prácticos tiene que estar incluido justamente en el Work Agreement, en el acuerdo de trabajo, el tema de cómo van a operar. Y un control de cambios por concepto es un documento que termine definiendo eh, qué es lo que se necesita modificar en el propio proyecto, así como cuál va a ser el impacto en el mismo. Termina definiendo justamente la solicitud o la notificación de un cambio, quién es el que tiene que autorizar y qué va a ser cuál va a ser el resultado de ese cambio, ¿no? Pudiera ser incremento en precio, pudiera ser decremento en precio, pudiera ser alargar alguna fecha, pudiera ser absolutamente nada, etcétera, y permite al mismo tiempo muchas veces la realización de controles de cambios, separar obviamente las famosas adiciones que forman parte de un proyecto. Eh, Cuando nosotros manejamos justamente controles de cambios de una manera ordenada, eh, literal hace falta que el responsable del cliente y el responsable de nosotros tengan obviamente una comunicación constante, que obviamente den seguimiento a estos cambios, y esto incluso nos va a permitir ser mucho más ordenados con respecto a la salud financiera del propio proyecto. No sé si a alguien le haya pasado que implementan un proyecto, digamos, por poner un número, $50,000. Y ese proyecto de $50,000 después, ustedes no pueden cobrar el saldo porque el cliente les dijo que quería otro accesorio de $100 en cierta sección de la casa y lo pidió justamente cuando estaban ustedes ya en los últimos 10 días de implementación del proyecto, y el cliente luego no quiere pagar justamente ni siquiera el saldo de los $50,000 porque no está instalado su accesorio de $100. E incluso se han visto casos de clientes que sí han obviamente un poquito mañosamente hecho eso, como para poder alargar justamente los tiempos de pagos. Y eso termina ya afectando a la salud financiera del propio proyecto y de la propia empresa o integradora. Y obviamente con nosotros llevamos un orden en la parte digamos, control de cambios, termina ayudándonos y favoreciéndonos para la relación más cómoda y duradera con los propios clientes. Y con esto terminamos nosotros las buenas prácticas de proceso. Una disculpa con el ruido ambiental. Y entramos justamente a la última sección, que para fines prácticos son las buenas prácticas de mercado o de negocio. Dentro de estas, obviamente, tienen que ver más bien con la manera en la que nosotros analizamos o manejamos el propio approach con los propios clientes, ¿no? La primera de ellas es respetar la tecnología de punta. Y esta es una recomendación muy, muy interesante. Eh, Alguien en alguna conferencia que estuve hace varios años justamente decía en inglés que hay que estar en el borde de la tecnología. Edge es borde, que al mismo tiempo se usa para decir navaja, pero hay que no estar en el borde sangrante de la propia tecnología. Entonces, si bien obviamente como expertos en tecnología muchas veces nos apasionamos porque
vemos que salen nuevas líneas de productos, nuevos protocolos, nuevos elementos y queremos implementarlos en los proyectos por las bondades que nos ofrecen, es importante, digamos, el entender esta buena práctica. Lo que se recomienda es entender las posibilidades de una tecnología o de un tipo de productos, no es dominarla como tal y estar perfectamente listo para poder implementarla. Lo que se recomienda obviamente es primero conocer a profundidad antes de implementar cierto tipo de tecnología. Esto implica que dentro de la agenda cotidiana dediquemos cierto tiempo de manera constante a investigación y capacitación en nuevas tecnologías o nuevos productos y que ésta se ofrezca cuando estemos listos. Para estos últimos dos puntos, obviamente, sí recomendamos lo mismo, tratar de estar muy cerca de sus proveedores, sus fabricantes, de manera que ustedes puedan acelerar la curva de aprendizaje y dominio de cierto tipo de tecnología. Y obviamente lo que implica es tener la cabeza fría como para poder tomar la mejor decisión en el momento correcto y no forzar justamente la propia implementación. En gran medida, yo creo que todos ustedes están además familiarizados con el tema o el concepto de pruebas beta, que tiene que ver justamente con que se seleccionan, digamos, individuos para hacer pruebas de ciertas tecnologías con el objetivo de que se lance la tecnología cuando ya esté lista. El tema, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, en esta industria, como no es una industria de consumo, muchas veces eh, digamos que los usuarios beta o los integradores beta, pues somos nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes que pudiéramos nosotros, el propio mercado, ser los usuarios beta en este caso, y que es importante que entendamos absolutamente todo lo necesario de cierta tecnología nueva antes de implementarlo. Estamos acercándonos ya justamente al propio final de la presentación. Y esta justamente buena práctica tiene que ver con ser un experto. Y un experto implica tener conocimientos técnicos, ya lo mencionamos, que es importante y relevante el poder formarnos y prepararnos y aprender más con mucha frecuencia. Sin embargo, no nada más en tecnología, sino recomendamos también ser experto en la industria. Recomendamos que conozcan bien tendencias y mercados y en gran medida que esto significa tener los ojos muy abiertos y dedicar tiempo de manera constante de la agenda, pues prácticamente incluso si pudiéramos como que agregarlo como una cita en nuestros calendarios, para que consumiéramos con frecuencia diferentes fuentes y diferentes medios de información. Y afortunadamente dentro de esto hay revistas, hay información de proveedores, newsletters, está la propia asociación. Hay muchísimas fuentes de información que nosotros recomendamos que ustedes consuman y no nada más para las personas dueñas de una empresa, sino de preferencia para todo el equipo. La verdad es que incluso estamos en un punto en donde se genera tanta información diferente que cuesta trabajo seguir la pista. Entonces, lo que nosotros más bien invitamos es que de preferencia sea todo el equipo quien tenga la capacidad de dedicarle obviamente tiempo a investigar y leer más. Y esto, como les mencionaba, tiene que ver con tendencias tanto tecnológicas como de costos, como de oportunidades y obviamente tanto en espacios locales como en diferentes mercados verticales, tal vez a los que atiendo, o incluso otras partes del mundo. Y esto nos permite justamente incluso mantener, digamos que cierto proceso creativo constante, donde además, en particular en América Latina, donde no siempre los clientes tienen los mismos presupuestos grandes como para hacer las cosas a diferencia de países o economías maduras, pues nos permite justamente el poder entregar mejores experiencias audiovisuales con los presupuestos actuales. Si nosotros conocemos más a profundidad qué es lo que hay disponible, qué se está haciendo, qué tipo de proyectos se hicieron, e incluso aprender incluso como mencionábamos, de otros tipos de mercados diferentes a los que yo atiendo. Y bueno, con esto obviamente cerramos justamente el tema de buenas prácticas. Y antes de entrar a la sección justamente de preguntas y respuestas, como fuente también de información, queremos aprovechar para invitarlos a participar en nuestro próximo congreso AVIXA, el cual justamente terminamos aprovechando la coyuntura justamente en donde los espacios presenciales están relativamente limitados todavía o más bien están limitados todavía. Entonces nosotros terminamos armando justamente un evento, un congreso
digamos, quitándole las fronteras y orientado a una audiencia más bien delimitada por el idioma que habla. Entonces tenemos este evento justamente que está dedicado para toda la gente que habla español y portugués con un ciclo de 40 conferencias. Este evento va a tener lugar del 20 al 23 de octubre en vivo y van a estar disponibles las grabaciones hasta el 20 de noviembre con conferencistas de América, Brasil, de México, de Estados Unidos, de Portugal, de Canadá, y va a estar disponible justamente para móviles. El registro es completamente gratuito. Esto que están viendo justamente es parte de la imagen del propio Congreso. En caso de que aún no se hayan registrado, pueden escanear este código QR para ir al link de registro como tal. Es muy sencillo, realmente es nada más ingresar información y es completamente gratis. Y dentro de los temas que vamos a abordar, vamos a manejar temas de streaming, de redes, seguridad en redes, tendencias, vamos a tener casos de éxito, vamos a tener paneles, vamos a hablar de negocios, tema de comunicación y relación con clientes. Hay muchísimo material que pudiera ser interesante para ustedes. Ojalá tengan oportunidad de conectarse y los veamos por allá. Y bueno, ya con esto llegamos justamente a la sección de preguntas. No sé si no se me han dormido en esta presentación, pero a ver si podemos ayudar a responder alguna de las dudas que tengan. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Pues, hasta ahorita no tenemos preguntas, fíjate. Perfecto. Em, Mil disculpas a todos ustedes si los arrullamos con el tono de voz. Em, No, no. pe- pe- pero es en parte, más bien en gran medida, tiene que ver un poquitín con lo que mencionábamos al principio de la presentación. No, realmente no son temas del todo nuevos ni conceptos nuevos los que estamos exponiendo aquí, pero son aquellos que si bien los hemos escuchado varias veces, eh, hemos visto que se aplican en diferentes empresas de diferentes tamaños y han brindado resultados en esos lugares, ¿no? Sí, así es. Pues mira, más que preguntas, tenemos comentarios. Ujú. Uno te felicita. Dice, excelente webinar, puedo enviar presentación y video del webinar. Les comento, este webinar se está grabando y como todos estos webinars que nosotros ofrecemos, el día de mañana, pasado mañana más tardar, ya lo tenemos arriba en nuestra página de YouTube, en la página de Novotech, donde podrán volver a verlo cuantas veces sea necesario, no se preocupen. Tenemos otro comentario. Nos Ujú. comentan, es una bendición la herramienta, perdón, No te preocupes. es una bendición la herramienta especializada. Completamente de acuerdo. Eso justamente se refiere a parte de las primeras buenas prácticas recomendadas y que tiene que ver justamente con expertise. Y de hecho no nada más con uno, sino con varios. Somos una industria especializada y nos quejamos de que el cliente es muy malo y no nos quiere pagar los servicios. Tenemos que, obviamente, eh, entender que en general, pues la gente está dispuesta a pagar mm, por aquellos servicios y productos a los cuales les percibe más valor. No necesariamente significa que sea culpa del cliente el no querer pagar los servicios, sino tal vez pudiera significar que nosotros como expertos no hemos sabido demostrar el valor de lo que hacemos a los ojos del cliente. Y eso obviamente, pues digamos, se enfoca en varias de las primeras prácticas, de las buenas prácticas, ¿no? El tema justamente de estar eh, de tener un estándar mínimo con respecto a conocimiento. En particular, por ejemplo, tenemos en Avixa un examen RAFT, que es un reconocimiento como un técnico audiovisual, digamos, validado por Avixa, y donde no es una certificación como tal, pero por lo menos tú ya tienes un diploma donde una asociación tercera, pues te garantiza que una persona tiene conocimiento técnico, por lo menos, digamos, de índole medio y básico para trabajar en esta industria, ¿no? Eh, por lo mismo hay menos riesgo de sacarle el humo a los equipos al conectarlos de manera, digamos, equivocada, ¿no? Obviamente, el utilizar herramientas especiales y en buen estado nos permite asegurarnos de que el trabajo se hace bien y a la primera, ¿no? No que el cliente nos tiene que hablar 3, 4 veces para que su instalación quede, ¿no? Hay varias de las buenas prácticas que se recomiendan o que justamente vimos en la propia presentación, que sí los invito a después, si se puede, sírvanse un café o una cerveza, dependiendo de la hora del día, y revísenos con más calma como para poder tal vez extraer a lo mejor las ideas principales, a ver si alguna de ellas puede ayudarles digamos, a implementar algunos cambios, digamos, en la manera en la que vienen trabajando, ¿no?
Así es, Sergio. Tenemos otros comentarios, los voy a comentar. Adelante, adelante. Dice Sergio, felicidades, creo que tenemos las herramientas. Lo que yo he visto en las empresas es que no todos toman esa importancia de llevar a cabo las mejores prácticas. La pregunta es, ¿cómo involucrar a todos los individuos de la organización? Ok, yo creo que depende. No sé si me puedes ampliar. ¿Tú eres dueño de la empresa? ¿Vendes? ¿Directivo? ¿Gerente? ¿Eres soldado igual que yo? Porque mucho depende del papel que juegues tú como para poder involucrar a todos. Em, bueno, voy a responder eso, digamos, en varios niveles. El primero, y va a ser el que va a sonar un poquito más agresivo, es para el dueño o director de una empresa. Cuando es en ese nivel que se toma la decisión de involucrar al propio equipo para lograr ciertas cosas, la parte más triste es triste, pero es muy, muy real. Hoy estamos en un punto en donde muchos profesionales de la industria matarían por tener un trabajo estable y un sueldo fijo que permita justamente cubrir las necesidades de manera cotidiana, ¿no? Suena muy, muy feo, pero afortunadamente en general he podido tener la dicha de conocer solamente empresas que siempre primero invitan a las personas que ya forman parte del equipo a subirse al barco, por decirlo así. En gran medida, y es como todo, esto va a sonar un poco complicado, ¿no? Pero para fines prácticos hay personas que eligen no subirse al barco y hay muchas razones para hacer eso, ¿no? Lo que hay que entender también es que esas personas que eligen no subirse al barco, pues también están tomando un riesgo y el riesgo justamente es que en algunos momentos pues hay mucha gente que sí está buscando una oportunidad y que lo que está buscando es un barco al cual pueda subirse y empezar a sumar inmediatamente, ¿no? Entonces, la recomendación justamente va en varios niveles. Lo primero es eh, tener conocimiento técnico, tener las habilidades, conocer el propio mercado, conocer de la industria, esa es una parte. Y yo diría que tal vez es una parte muy, muy, muy valiosa que nosotros vamos construyendo con el tiempo. Pero yo creo que igual de valioso también tiene que ser la actitud. Al día de hoy hay algo que se llama soft skills. O habilidades blandas, lo pueden encontrar en Google con cualquiera de esos dos nombres. Y en particular, hoy muchos empleadores están incluso poniendo un poquito más de atención a esos soft skills sobre conocimientos técnicos, sabiendo que los conocimientos técnicos pueden desarrollarse más fácilmente que los soft skills. Los soft skills, para darles una idea, trabajo en equipo, liderazgo, obviamente capacidad de resolver problemas, son parte de las habilidades que muchas veces empiezan a tener un valor un poco diferente incluso para que las personas que están empezando a armar los equipos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría es importante que entendamos que sí somos industria especializada, que sí esto no se aprende en una semana, todo lo que necesitas saber para poder ser efectivo en tu trabajo, pero es importante también tener la humildad de que esta industria se aprende absolutamente todos los días. Entonces, no importa justamente si tienes 20 años trabajando en ella, no importa si tienes certificaciones que nadie más tiene, en gran medida es importante el saber que es importante seguir aprendiendo y compartiendo. Y en gran medida, pues la verdad es que estamos en una etapa pues un tanto incierta, ¿no? Entonces, ahora es más que claro que se necesita que todas las partes de un equipo trabajen de una manera más eficiente en pro del que el propio equipo se mantenga, ¿no? Así es, Sergio. Yo creo que es muy importante que realmente, pues todo mundo tenga pues las ganas de seguir aprendiendo y de seguir aplicando esto. Esto depende de nosotros, no depende de nadie y no hay una fórmula mágica. Mientras nosotros no le demos la importancia adecuada y el interés adecuado a esto, jamás va a levantar, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que además esta industria es un ejemplo perfecto yo detesto la frase papá gobierno porque significa que entonces estás volteando a ver que alguien más te resuelva los temas, ¿no? Eh,
Y la verdad es que en la vida las cosas no funcionan así. Digo, hay quienes, digamos, el caminito termina siendo un poquito más complejo o más escabroso que para otros, pero definitivamente al final del día la verdad es que nosotros, es responsabilidad de nosotros el ir construyendo y el ir tomando las herramientas que hacen falta en el camino, ¿no? No esperémonos justamente a que alguien más haga una industria buena para nosotros, trabajemos para nosotros hacerla, ¿no? De otra manera, la verdad es que sí, si yo me espero a que el cliente sea maduro y sepa valorar servicios profesionales, pues es probable pues, que sea porque alguien más le enseñó y ese alguien lo atiende perfecto, documenta bien los proyectos, se comunica de manera, pues obviamente perfecta con él. Entonces, pues, ¿qué me va a dejar a mí? Me va a dejar a los clientes que él ya no quiere atender. Entonces, está esa balanza, tengámoslo claro para también no ser pasivos en ese respecto. Efectivamente. Seguimos con las preguntas, ¿vale? Bueno, los Mm, comentarios. buenísimo. En esta época complicada financieramente, ¿Avixa tiene algún apoyo para las capacitaciones y certificaciones? Ok, en esta época justamente les platico, Avixa tuvo abierto durante 4 meses todo el acervo educativo online disponible sin costo. Obviamente también nuestra propia economía está golpeada, de manera que no pudimos dejarlo abierto por más tiempo, entonces se volvió a reducir nada más para aquellas personas o equipos de trabajo que cuentan con una membresía, digamos, de cierto nivel hacia arriba. Pero Avixa de todos modos sigue teniendo múltiples espacios y recursos, los cuales son de consumo completamente gratuito. Si en particular hay alguien interesado en entrenamiento, digamos, sin costo como tal, eh, lo que yo haría es invitarlos a eso. El Congreso va a estar acompañado de 40 charlas y esas charlas van a presentar temas diversos y además al mismo tiempo van a tener la propia plataforma va a tener cierta capacidad de networking con el resto de participantes, de manera que es posible justamente empezar a interactuar con otros participantes, además de con los propios presentadores. En particular, yo te recomiendo inscríbete y seguro vas a encontrar varias opciones de entrenamiento que te van a dar un buen sabor de boca. Ese es por un lado. Por el otro lado, hablando de costo, en particular para todos los países con economías en desarrollo, y que eso si volteamos a vernos es del río Bravo para el sur, todos menos Chile, Panamá y Trinidad y Tobago. Se cuenta con un programa justamente de precio especial tanto en membresías como en el examen de certificación. Si tienes dudas en particular ya del programa educativo, oferta educativa, qué más tenemos disponible, está apareciendo justamente mi correo en pantalla para que puedan escribirme en particular sobre inquietudes, sobre qué tipo de conocimiento en particular estás buscando y con mucho gusto te orientamos, ya sea que tengamos algo justamente disponible sin costo o para que conozcas hasta cierto punto qué es lo que digamos sí pudiera tener un costo y cuál sería tal vez el mismo de esos recursos, ¿no? Perfecto, gracias. Seguimos. Dice, ¿las normas emitidas por ustedes son locales, nacionales o internacionales? Son internacionales, específicamente Avixa lo que hizo es hace aproximadamente 12 años, se acercó a ISO, ANSI y IEC. ISO todos los conocemos, se dedican digamos, documentar y estandarizar buenas prácticas. Eh, ANSI en particular se dedica justamente a estandarización de buenas prácticas, pero específicamente hacia sector electrónico. Y el IEC es el instituto de electrocomunicaciones de los Estados Unidos. Entonces, varias de las normas justamente cuentan con respaldo de ANSI. Una vez que nosotros obtuvimos el respaldo de estas tres instituciones de la propia certificación, mantuvimos la relación con ANSI para el desarrollo de normas técnicas. Dentro de nuestras normas tenemos normas de desempeño de sistemas en donde son normas ANSI, la de cálculo de tamaño de imagen, la de relación de contraste en sistemas de videoproyección, la de uniformidad en cobertura de audio. Tenemos una norma ANSI y IES, que es del Instituto de Iluminación.
que tiene de iluminación para ambientes de videoconferencia. Tenemos otras que son más como de proceso y documentación. Entonces tenemos una de uso de iconografías justamente. Tenemos otras que hablan en particular de secuencia de procesos para implementación de proyectos. Tenemos otras que son más bien, están en la categoría de normas, pero no tienen el respaldo de ANSI, sino son propias de AVIXA. Es decir, no hay un tercero que las valide, pero tenemos ahí recomendación de seguridad en redes para redes audiovisuales. Tenemos otra de diseño y de racks, tenemos otra de armado de racks o construcción de racks. Si quieres saber un poco más de las propias normas, el último webinar que dimos con Novotec hace un mes y fracción, justamente fue de ese tema. Te invitaría a echarte un clavado en el canal de Novotec para ver justamente un poquito más a profundidad en qué consisten cada una de las normas que revisamos en esa ocasión. Y si en particular tienes dudas sobre qué normas están disponibles, también si gustas, mándame un correo. Perfecto, Sergio, gracias. Tenemos una pregunta de la misma persona de hace rato. Creo que ya la contestamos, pero lo voy a hacer. Los clientes se están acostumbrando a obtener servicios baratos y de baja calidad. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Ok, yo estudié marketing, pero afortunadamente todo este tema técnico se me da, entonces por eso soy como que un bicho raro, más con fundación, más con fundamentos y de conocimiento del cliente, experiencia del cliente, etcétera. Pero también me gusta mucho la parte técnica. Digamos que tú quieres ganar 10, la moneda que quieras, pesos, dólares, lo que sea. Hay varias maneras. Puedes conseguirte un cliente a que le vendas algo y tu utilidad sea de 10, o puedes conseguirte 100 clientes en donde la utilidad a cada cliente sea de 10 centavos. Obviamente, hay que entender que la mentalidad de un cliente que te puede dejar de 10 de ingresos es completamente diferente a la de alguien del cual tú necesitas encontrar 100 de esos para obtener los mismos 10 de ingresos. Entonces, todo esto parte desde la selección del tipo de clientes que tú quieres atender. Sabemos que al mismo tiempo en esta industria, pues no es que los clientes lluevan y caigan de los árboles, más bien hay que buscarlos. Y luego ya que los encuentras hay que enamorarlos y luego tiene que ser además el momento correcto para que de preferencia esté en construcción o en remodelación o dispuesto a remodelar para invertir en este tipo de cosas, ¿no? Eh, en gran medida, eh, es importante el que nosotros entendemos, el que nosotros mismos entendamos primero que somos una industria especializada y que como industria especializada, el cliente tiene que notarlo por todos lados. Eh, Uno de los errores comunes es, pues me ha tocado en algún momento, me llegó a tocar, pues trabajar justamente directamente en venta de proyectos audiovisuales antes de trabajar con Avixa y pues yo trataba de que por todos lados se viera que yo soy un profesional en lo que yo hacía, porque además yo trabajaba en una empresa que no era la más barata. eh, entonces yo buscaba que por todos lados fuera congruente el esquema precio con valor. La única manera de lograr eso es cuando nosotros en la mente del cliente logramos encontrar la forma de que el valor percibido del cliente, que eso es 100% percepción, si en particular te gustan temas de marketing, puedo recomendarte algunos libros que pueden ayudarte a entender un poco más el concepto en caso de que no lo traigas bien masticado, pero el valor percibido tiene que ser congruente con el precio. Y eso tiene que justamente que ver con cómo nosotros nos vendemos en dos niveles. Uno es como industria y es cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué es lo que hacemos, cómo nos vestimos, etcétera. Y la otra parte es obviamente como posible proveedor de ese cliente. Y eso es cómo lo atiendo, qué tecnología utilizo, etcétera. De manera que tenemos que entender que tal vez nos cueste más trabajo cobrarles servicios de profesionales a una persona a quien le vendemos o queremos vender un proyecto, si nosotros llegamos justamente con hojas de estas nada más a todas nuestras reuniones, versus si nosotros nos mostramos cómodos y obviamente conocedores de la propia tecnología. Esto no significa ni necesitas tener un showroom ni no, pero significa que absolutamente todos los mensajes que des y el cómo tú te vendas
tiene que ser siempre congruente con el costo. Si tú pretendes cobrar algo, tienes que mostrar que lo vale. Entonces, una manera muy sencilla es, ok, no puedo enseñarle cómo se ve el diseño de su cine en casa si no lo he hecho y todavía estoy platicando con él, ¿no? Pero tal vez tú puedes justamente incluir en tus presentaciones cómo se ve el diseño de una sala de cine en casa que hayas hecho para otro cliente, ¿no? Entonces, el tema es buscar transparentar la información y mostrar y justificar de manera, digamos, constante que lo que nosotros hacemos es profesional, es serio y es de expertos y que por ende, obviamente, no es gratis. Entonces, eso yo creo que incluso tiene bastante tema, simplemente como para tener, digamos, conversaciones separadas. De hecho, incluso les diría, traten de estar al pendiente de los canales de Avixa. Estamos pensando y planeando para tener en el mes de noviembre un espacio solamente para México, que en particular hable de venta de servicios. Específicamente, todavía estamos dándole forma, pero es muy probable que sea un foro en donde quien termine platicando sea un panel entre consultores. Y un ejemplo perfecto de alguien que solamente vende servicios profesionales, pues es un consultor, porque no venden productos. Perfecto, gracias, Sergio. A ti, Esteban. Los demás son comentarios rápidos. Dice, buenos días desde Colombia. Como siempre, Sergio, muy elocuente y profesional con sus presentaciones. Muchas gracias, saludos a Colombia. Nos comentan también, buenos días, ¿nos pueden enviar la presentación a mi correo? Como les comentamos, este webinar se está subiendo a una página en YouTube y lo podrán ver cuantas veces quieran y desde ahí si quieren descargarlo también, si lo necesitan, ¿no? Pues si me lo permite, Sergio, nada más déjame hacerles un recordatorio rápido de nuestros siguientes webinars. Dale. Ok, tenemos el día 14 de octubre a las 10 de la mañana un webinar gratuito por parte de Panduit, Single Pair Ethernet, un protocolo para controlarlo todo. El día 15, el jueves 15 de octubre a las 10 de la mañana tenemos un webinar gratuito por Logitech que se llama Launch and Learn. El martes 20 de octubre a las 5 de la tarde tenemos un webinar gratuito por BenQ. Descubre qué hay de nuevo en Xsign 2.6 de BenQ. Es la plataforma para programar señalización digital. Se la recomiendo, está buenísima. El jueves 22 de octubre a las 10:30 de la mañana tenemos un webinar gratuito por Aclona. Parte 1 y 2, las tres principales configuraciones de hardware para trabajo desde casa. También les quiero comentar que si tienen alguna duda nos pueden escribir a novotech@novotech.com.mx o vía WhatsApp al 55 15 04 15 02. Ahí también si necesitan saber, no sé, sobre algún producto en especial, costos y demás, con todo gusto en esa línea de WhatsApp los atendemos o al correo. Y pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Nos encuentran como Novotech MX. Y pues nada, gracias a ti, Sergio, por todo el apoyo de siempre, pues, tu disposición, tu tiempo y tu conocimiento para seguir apoyando esta industria, para seguir fomentando el aprendizaje y las certificaciones. Te lo agradezco mucho. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias a los que se quedaron al final y pues estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, pues gracias a todos, que tengan muy buen día. También rapidísimo, creo que Yasmín ya nos hizo favor de poner en el chat de aquí del webinar todos los links de todos estos webinars para que por favor sigan el link, se pueden escribir y pues sigan al tanto. Se los agradezco a todos, que tengan muy buen día, síganse cuidando. Sergio, muy amable como siempre, gracias. Al contrario, Esteban, Yasmín, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Seguro que sí. Gracias. Hasta Un luego. abrazo.